Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, muchachos, dependiendo de la hora en la que nos estemos conectando y estemos revisando este video. Me presento, mi nombre es Abraham Munguía Ramírez, y estaremos trabajando con esta materia de habilidades del pensamiento. En esta ocasión o en esta sesión, nosotros estaremos trabajando con dos conceptos. Uno que tiene que ver con la definición propiamente del pensamiento y la del pensar, ¿correcto? Entonces vamos comenzando. Primero vamos a entender qué se entiende por pensamiento. Para ello vamos a estar revisando varias definiciones de algunos autores. En este caso comenzaremos con la de John Dewey. Para este pensador, como lo dice la nota, dice, el pensamiento constituye un instrumento, tanto para los adultos como para los niños, destinado a resolver situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades, es decir, los problemas de la experiencia. Básicamente no es otra cosa, a lo que nos estamos refiriendo aquí es básicamente que el pensamiento tiene que ver con esta habilidad que el ser humano tiene para resolver todas las problemáticas que se encuentran dentro de la vida diaria. Un ejemplo, cuando una persona está pensando en llegar a algún destino en particular, lo primero que tiene que hacer es analizar cuál es la mejor ruta que puede tomar. Para ello, si es que requiere tomar transporte público, pues bueno, tendrá que empezar a investigar qué tipo de transporte público le conviene mejor y cómo puede llegar más rápido al destino que tiene que llegar. Por supuesto que la persona obviamente tiene ya en consideración un destino final, un horario final en el que tiene que estar allí. Todo esto es lo que se realiza a través del pensamiento. Para hacer un poco más énfasis, o más bien, aclarar un poquito más, el pensamiento está relacionado con muchas otras de las habilidades cognitivas que más adelante estaremos revisando, ¿correcto? Sin embargo, aquí solo nos estaremos limitando como a la definición básica. Tenemos un segundo autor. Este segundo autor se llama Aristóteles. Aristóteles es un filósofo griego de la etapa antigua, de la antigua Grecia. Y Aristóteles, bueno, considera que para él pensar es la actividad del nous o entendimiento, parte superior del alma. Dice que aprende lo inteligible en lo sensible. Es importante identificar que si alguien se quiere meter más a fondo en estos temas o en este tema en particular y en esta definición, puede revisar el texto de Ánima, o traducido como del alma, escrito por Aristóteles, ¿correcto? Bueno, aquí este autor lo que nos dice básicamente es que pensar implica una capacidad realizada por lo que él entiende como el nous. ¿Y qué es el nous? No es otra cosa más que lo que se traduciría como el entendimiento. Más adelante vamos a tener que hacer un poquito más énfasis en la distinción entre entendimiento o razón. ¿Correcto? Pero bueno, el entendimiento no es otra cosa más que esta capacidad propia del ser humano, esta capacidad natural que el humano tiene para realizar una serie de procesos cognitivos. Entre ellos se encuentra el pensar. Y el pensar no es otra cosa más que una característica propia del alma. También es importante hacer notar que en Aristóteles y en todos los autores de esta época, el concepto de alma no va a ser entendido como nosotros lo entenderíamos desde una tradición judeocristiana. Es decir, una especie de esencia pura que viene directamente de la divinidad y demás, ¿no? Sino, para estos autores, el alma no es otra cosa más lo que más adelante nosotros vamos a entender como la mente, ¿correcto? Aristóteles va a asumir que el nous o el alma viene con todos los seres vivos. Esto incluye a los humanos. La diferencia es que el nous, o la capacidad racional y la capacidad de entendimiento, forma parte de las capacidades propias del ser humano. Y esto va a ser muy importante porque más adelante o bueno, a lo largo de nuestras clases vamos a estar revisando cómo es que efectivamente, esto no forma parte solo, o más bien de todos los seres vivos, sino solo propiamente del ser humano. De hecho, en Aristóteles y en algunos otros autores, la capacidad del pensar y del pensamiento va a ser una característica que solo le pertenece a las almas humanas, ¿correcto?
Esto va a ser muy relevante, insisto, porque creo que esto es un elemento que todavía sigue permaneciendo en nuestra cultura actual. Es decir, se sigue viendo se sigue considerando la visión de que solo es el humano el que tiene la posibilidad de razonar. Una tercera definición, nos vamos a dar un pequeño salto hasta lo que es la etapa moderna, ¿correcto? En la etapa moderna vamos a encontrar a un pensador denominado Descartes. Este señor prácticamente lo vamos a estar conociendo a lo largo de distintas clases, ¿no? O lo hemos conocido a partir de distintas clases, principalmente porque es un autor, al igual que Aristóteles, muy prolífico, es decir, revisa varios temas y todos sus aportes o reflexiones giran en distintos temas, ¿correcto? En el caso de este en particular, bueno, él trabaja precisamente con el concepto de alma también, muy similar que en Aristóteles. Y bueno, lo que él dice es que él identifica al pensamiento con la sustancia pensante, igual como identifica a la materia con la sustancia extensa. Bueno, vamos a hacer un poquito una distinción. Hay todo un proceso, o bueno, toda una parte ontológica, o toda una parte del desarrollo ontológico de este autor. Descartes lo que hace es identifica que en la realidad existen dos substancias o dos sustancias. Una que él le llama el cogito, perdón, y otra que le llama la res extensa o res extensa y eh, res cogitans. La res cogitans no es otra cosa más que el pensamiento, el ser humano que es capaz de pensar, ¿correcto? El atributo propiamente del pensamiento, otra vez, pertenece prácticamente al ser humano y la capacidad o la característica de la extensión le corresponde propiamente a la realidad. Un poco más de estas, de las definiciones o de las características del pensamiento según Descartes, lo vamos a encontrar en textos como Discurso del Método y algunas otras más, ¿correcto? Eh, Cabe aclarar que para estos señores, el alma, entendida como el alma humana, eh, no es, es la única, básicamente, ¿no? Que tiene la posibilidad de la reflexión y, por supuesto, del entendimiento y, por supuesto, de la capacidad del conocer. Una característica también que va a ser relevante resaltar del pensador de Descartes es que para Descartes la forma o el lenguaje que el alma utiliza para conocer al mundo, a través, por supuesto, del pensamiento, eh, son las matemáticas. Es decir, utiliza las matemáticas como lenguaje, ¿no? Es decir, básicamente toda la realidad al ser extensa, puede medirse. Por lo tanto, el pensamiento eh, puede, puede conocer la realidad, pero solo puede conocer de manera segura y de manera adecuada todo aquello que se pueda medir. ¿Correcto? Bueno, vamos a continuar. Tenemos una segunda definición y esta tiene que ver con Kant. Kant va a tener todo un trabajo, bueno, toda una teoría que se le conoce como la teoría crítica, la cual se compone principalmente de tres obras, ¿no? Una es la crítica de la razón pura, o crítica de la razón pura, otra crítica de la razón práctica y otra de la que se denomina crítica de la razón, perdón, crítica del juicio, ¿correcto? La que tiene que ver con, o más bien la que se relaciona probablemente con el tema del entendimiento y la capacidad del conocimiento, es la de la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, nuestro autor tiene todo un análisis estructural de lo que viene siendo la razón. Cabe aclarar que este autor busca entender qué tan factible o qué tantos límites tiene el ser humano al momento de conocer. Sus conclusiones lo llevarán a considerar que el ser humano tiene ciertas limitaciones para su conocimiento, pero va a haber como ciertas conclusiones que sí van a ser muy relevantes, e inclusive que se desarrollan más adelante en otro pensador que es Piaget, ¿no? Es decir, se retoman ciertas ideas de estos señores. Entonces, bueno, primeramente vamos a revisar la definición que él nos da
y lo vamos a ir desglosando, ¿correcto? Entonces, lo primero que dice es, Kant distingue entre pensar y conocer. Dice, conocemos si aplicamos conceptos a datos sensibles, mientras que pensamos cuando los conceptos no corresponden a nada sensible. Conocer esa actividad del entendimiento y pensarlo es de la razón. El límite del conocimiento es la experiencia. El de la razón, perdón, solo el principio de no contradicción. Y sobre la actividad intelectual en general, observa que dos pensamientos sin contenidos son vacíos. Perdón, que los pensamientos sin contenidos son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Es decir, básicamente lo que va a decir este autor es que nuestro pensamiento requiere forzosamente de una serie de conceptos a través de los cuales nosotros nos comunicamos con la realidad. Más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, otros autores que también van a llegar a pensar lo mismo, es decir, perdón, que nuestro pensamiento o el pensar es una actividad que solo se realiza a partir de tener una serie de conceptos muy claros que nos permitan comunicarnos. Por ejemplo, yo puedo hablar de una botella de agua, ¿no? Pero para yo poderme definir o poderme referir a esta botella de agua, tengo que entender precisamente ese concepto. Y este concepto de botella de agua está rellena de una serie de datos empíricos. Es decir, yo observo, toco, puedo sentir, puedo tocar el agua, puedo beber el agua. Y entonces en automático toda esta información es lo que va a rellenar este concepto. Entonces, cuando yo pienso en, por ejemplo, el concepto de agua o el concepto de botella del agua, yo tengo una serie de datos que me permiten entender a la realidad. Más adelante yo voy a entender, por ejemplo, que esta agua también funciona y tienes la posibilidad de aplicar o perdón, calmar la sed que el ser humano tiene, ¿no? Y entonces comienzo a darme cuenta de que a partir de entender estos conceptos puedo moverme dentro de la realidad y puedo resolver problemáticas, algo que ya habíamos mencionado anteriormente. Es decir, se pueden resolver ciertas problemáticas. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que dentro de mi concepto hay toda una serie de datos experienciales que me permiten entender que el agua funciona como un elemento que calma la sed, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, Kant va a desarrollar todo un proceso, toda una estructura muy elaborada sobre cómo es que nosotros llegamos a desarrollar estos conceptos y cómo es que estos conceptos precisamente se van desarrollando a partir de que yo tengo algo que se denomina los sentidos. Es decir, los sentidos me permiten conectar con la realidad y entonces puedo observar las cosas. Más adelante, el entendimiento se encargará de la creación de estos conceptos que me van a permitir después comunicarme con la realidad. ¿Correcto? Espero que sí sea un poquito claro. Vaya, más que nada porque estoy resumiendo bastante los conceptos y las ideas de este autor, ¿no? Insisto, si alguien se quiere meter más a fondo, puede revisar este texto de la crítica de la razón pura y bueno, va a encontrar precisamente toda la descripción de cómo es que se lleva a cabo todo el proceso del conocimiento y de la generación de los conceptos. Eh, ya pasando un poquito más adelante, las investigaciones psicológicas, por ejemplo, ya es cuando nos metemos al área de la psicología, es importante también aclararlo. Todas las definiciones anteriores están relacionadas con la filosofía. Las investigaciones ya en el terreno de la psicología se centran principalmente en cómo es que el pensamiento nos ayuda a la resolución de problemas. Planteamiento sostenido desde el campo de la filosofía ya por John Dewey, ¿correcto? Ok, ¿qué entendemos? El pensamiento se va a entender no como otra cosa más que como esta posibilidad que yo tengo de comunicarme con la realidad e identificar que los objetos están relacionados con ciertas problemáticas, es decir, pueden resolver ciertas problemáticas. Por ejemplo, yo me levanto, siento sed, pero entonces en automático yo busco con qué calmar esa sed. Y esa sed y esa decisión de encontrar una solución a la problemática me lleva a encontrar el agua. Y el agua me permite resolver esa problemática, ¿no? Entonces encuentro un problema y entonces el pensamiento me permite encontrar la manera en cómo puedo solucionarlo, pero no solo la manera, sino las herramientas que yo voy a necesitar para calmar dicha sed.
Estoy hablando de un problema muy, muy, muy básico, ¿no? O sea, estamos hablando de, podemos hablar de muchas otras problemáticas muy, muy elaboradas, ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en una persona que de repente recibe la noticia de una enfermedad. Entonces, es un caso muy, muy complejo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que el humano en automático puede llegar a buscar toda una serie de soluciones que le permitan resolver esa problemática? Entonces, para ello, ahí entra el pensamiento. Insisto, hay toda una serie de procesos cognitivos que no se están todavía realizando aquí en este momento, más adelante los vamos a estar viendo y vamos a intentar, ¿no? Cómo es que conectarlos precisamente de manera de que podamos entender cómo es que todos estos procesos cognitivos se juntan y forman lo que se entendería como el pensamiento y cómo es que este pensamiento más adelante nos permite resolver las problemáticas. Dice, las formas de pensamiento básicas que contempla la lógica tradicional son el concepto, el enunciado y el razonamiento. Otra vez, cuando hablamos nosotros del pensamiento, tenemos que considerar principalmente que el pensamiento está formulado de una manera lógica. Es decir, aquí vamos a introducir, por ejemplo, conceptos como el P, entonces Q. Son conceptos que vienen básicamente de la lógica proposicional, ¿correcto? El P entonces Q no es otra cosa más que una vieja fórmula lógica que nos dice, o en teoría nos dice, cómo es que el pensamiento se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, supongamos, si yo veo ahorita fuera de mi casa una serie de nubes negras, entonces asumo que va a llover. Es decir, hablo de la causalidad. Por lo tanto, si hay un P, unas nubes, entonces por lo tanto habrá lluvia. Q, veo nubes. A partir de ahí supongo que va a haber lluvia. Y entonces puedo, no sé, arreglar mi casa, a lo mejor si tengo ropa afuera, meterla. Si tengo, por ejemplo, maneras de captar agua a partir de la lluvia, bueno, pues entonces empiezo a arreglar todo eso, ¿no? ¿A qué voy con esto? Básicamente el pensamiento funciona en términos de causalidad. Esa es una de las fórmulas más básicas, ¿no? Hay otras muchas más que implica, por ejemplo, el principio de no contradicción, es decir, si A tiene las características de A, por lo tanto, A no puede ser B. Es decir, si el agua tiene las características del agua, no puedo asumir que el agua es vino. ¿Correcto? Es decir, mi mente o mi pensamiento trabaja de una forma lógica. Si yo suelto un cristal ahorita en ese momento, el cristal se va a romper. ¿Por qué? Porque son leyes causales. ¿Correcto? El concepto, otra vez aparece esta idea, diría Kant, ¿no? Es decir, el pensamiento funciona a través de conceptos. Dirían los autores, nuestro pensamiento funciona a partir de dos elementos. Uno es, por ejemplo, yo puedo pensar en el agua o puedo pensar en el concepto agua y en automático mi pensamiento desarrolla la idea de agua, la imagen de agua. Puedo imaginarme un río, puedo imaginarme un lago, puedo imaginarme una botella de agua, puedo imaginarme una botella de agua de X marca, ¿no? Pero, otra vez, funciono a través de conceptos. Y el enunciado no es otra cosa más que nada, más que la oración simple y básica de sujeto, verbo, predicado. Entonces, el agua es o el agua está en el río, el agua está en la casa, el agua está en tal lado. La lluvia moja, es decir, pienso en términos de enunciados completos. Y el razonamiento no es otra cosa más que, otra vez, encontrar estas leyes causales, estas leyes en las que se forja la realidad. P, entonces Q, por lo tanto, Q. ¿Correcto? Vamos, esperemos que se entienda hasta aquí. Dice, el pensamiento no solo es un proceso mental, sino una herramienta fundamental para adquirir el conocimiento. Autores como Sócrates desarrollan métodos como la mayéutica, un proceso dialéctico a través del cual podemos ayudar a los demás a descubrir sus propias ideas. En la ciencia, el método científico está en la ciencia, permítanme, permítanme, un momentito. Bueno, lo que voy a hacer aquí entonces es retomar este concepto, ¿no? Decíamos, básicamente, o esta parte que mencionábamos hace un momento.
Es decir, básicamente el pensamiento o el razonamiento nos permite identificar precisamente cómo resolver ciertas problemáticas a partir de ciertos datos experienciales, ciertos conceptos y ciertos enunciados. De esa manera podemos resolver problemas. El razonamiento nos va a permitir llegar a eso. En el caso de Sócrates, Sócrates va a ser un personaje muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque Sócrates nos va a dar principalmente una de las principales herramientas en el cómo podemos lograr que la persona, diría Descartes, llegue a razonar y por lo tanto llegue al descubrimiento del conocimiento. ¿Correcto? Más adelante estaremos revisando un poquito estas tesis o más a profundidad de Descartes, perdón, de Sócrates para identificar cómo es que esto funciona, ¿correcto? Va. Siguiente. Dice, desde la psicología el pensamiento se analiza como un proceso interno que permite organizar la información, resolver problemas y tomar decisiones. La psicología cognitiva en particular se ha centrado en cómo el cerebro procesa la información, estructurando el pensamiento en etapas como la percepción, la atención, la memoria y la toma de decisiones. Ojo, aquí ya vamos a encontrar dos elementos fundamentales, ¿no? Una es se retoman las viejas ideas o viejas características que ya autores anteriores habían estado manejando. Por ejemplo, esta parte de que el pensamiento es un proceso interno que nos permite resolver problemas, ¿correcto? Pero también nos agrega elementos como esto de que nos permite organizar la información. Es decir, yo siempre he utilizado un ejemplo quizá muy básico, ¿no? Y quizás sería muy simplificante, ¿no? Digamos, simplifica demasiado las cosas, es decir, no nos muestra realmente las cosas más profundas, pero bueno, es una forma que nos puede funcionar. Eh, Pensemos en un niño, ¿no? Un niño que va por la calle y se encuentra de todo, ¿no? Se encuentra gatos, se encuentra perros, se encuentra palomas, se encuentra aves, se encuentra lagartijas, se encuentra, vamos siendo un poquito fantasiosos, se encuentra lagartos, se encuentra víboras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que dirían estos autores, los que hemos venido revisando anteriormente, es que el niño conforme va observando, va teniendo experiencia y va teniendo contacto con todos estos elementos de la realidad, el pensamiento del niño le va a permitir organizar todos los animales que se ha ido encontrando, todos los elementos que se ha encontrado a lo largo de su camino, árboles, plantas, frutales, no frutales y demás, y los ha ido organizando. De manera que hagan de cuenta que es como si el niño trajera todo un montón de bolsas y entonces mete a los reptiles en un lado, mete a las plantas en otro, mete a a los árboles frutales en un lado, mete a los árboles no frutales en el otro. Es decir, va organizando todo. Este proceso lo vamos a encontrar más específico con conceptos como la abstracción, que más adelante vamos a estar trabajando. Eh, de igual manera, vamos a encontrar elementos como la toma de decisiones. Ok, el niño, una vez que va caminando por la calle y se encuentra con todos estos animales, identifica cuáles son los que pueden ser peligrosos y cuáles no. Y entonces toma una decisión, es decir, modifica su conducta a partir de los datos que encuentra en la realidad. Este proceso surge gracias al pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento le va a permitir identificar, como ya lo mencionamos, organizar a los animales más peligrosos y a los animales no peligrosos, a los árboles que sí son frutales y que por lo tanto podrían fungir como alimento para él y a los árboles que no dan frutos y que de alguna manera podrían tener otro uso para él. ¿Correcto? Insisto, lo estoy simplificando mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque el proceso se lleva mucho más elaborado. Pero bueno, vamos entendiendo, espero que se vaya entendiendo aquí cómo va funcionando, ¿no? Y luego dice, nos agrega otro elemento. Se ha centrado en cómo el cerebro procesa la información, estructurando el pensamiento en etapas como la percepción, la atención, la memoria y la toma de decisiones. Tres elementos fundamentales que aparecen aquí también son la percepción, la atención y la memoria, que se van a entender como las funciones cognitivas, ¿correcto? Algunas de ellas son las básicas, son definidas como las básicas, otras van a ser definidas como las superiores, ¿correcto? Más adelante lo vamos a estar revisando más a detalle estos tres elementos,
Pero esos tres elementos o estas tres capacidades cognitivas son las que van a trabajar junto con el pensamiento y le van a darle el material que necesita el pensamiento para poder moverse en la vida cotidiana y llevar a cabo todas sus tareas, ¿no? Como la resolución de problemas, la toma de decisiones, todo ese tipo de cosas, la organización de la información y así sucesivamente. Autores como Wittgenstein y Foucault, dos autores un poco más, ya más modernos que los que hemos visto, perdón, anteriormente, dice, han propuesto conceptos alternativos del pensamiento. Por ejemplo, para Wittgenstein, el pensamiento está limitado por el lenguaje. Lo que implica, dice, que solo podemos pensar lo que podemos expresar con palabras. Para Foucault, el pensamiento no es neutro, sino que está influenciado por las cúpulas del poder y del discurso dominante en una sociedad. Aquí vienen dos elementos fundamentales, ¿no? Que si bien, insisto, no nos vamos a meter tan de lleno, sí va a ser fundamental entenderlos. Por ejemplo, para Wittgenstein, insisto, lo que él va a decir es el proceso a través del cual el pensamiento puede desarrollar todas sus capacidades y todas las habilidades de las que ya hemos venido hablando es el lenguaje. ¿Qué significa? Que yo puedo pensar solo porque tengo conceptos. Solo porque tengo agua, sé que puedo conocer el agua, pero ¿qué tal con conceptos muy distintos? Perdón, con objetos a los que no les hemos establecido un nombre. No podemos trabajar con ellos, por lo tanto no los podemos pensar. Eso es lo que este señor diría, ¿no? Eh, Otra cosa muy interesante, por ejemplo, en el caso de Foucault, es que precisamente Foucault nos va a decir que el pensamiento está influenciado. Es que hagan de cuenta que es como si el pensamiento estuviera principalmente dotado de toda una serie de conceptos que se nos han otorgado desde el nacimiento, desde que nacemos. Ejemplo, eh, por ejemplo, para Foucault diría un niño, lo primero que va a poder pensar es en la mamá. ¿Por qué? Porque parece ser que el concepto por excelencia, antes de todo, es el concepto mamá. Y el concepto mamá, diría Kant, ya viene cargado con toda una serie de datos experienciales que la misma cultura le ha otorgado. Por lo tanto, cuando el niño adquiere el concepto de mamá, este niño adquiere no solo el concepto de mamá y la definición básica, ¿no? Es decir, como aquel ser que le dio la vida, que la va a cuidar y demás, sino con todo lo que la cultura le ha otorgado a este concepto, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros pensamos en esta palabra, diría Foucault, prácticamente no estamos pensando de manera libre, sino que estamos pensando con toda la cultura, toda la tradición que se viene atrás. En el caso del concepto padre, pues entonces todavía más, ¿no? Tan es así entonces que conceptos como padre van a ser aprendidos mucho más tarde que el concepto de madre, ¿no? Y el concepto de madre va a aparecer con una relevancia superior al concepto de padre, al concepto de hermanos, al concepto de familia inclusive, ¿no? Entonces, todos los conceptos, todas las ideas que nuestra cultura tiene, van a ser absorbidas por el pensamiento del niño. Por lo tanto, el niño más adelante va a pensar en términos de lo que la sociedad le dijo, que tiene que pensar, no es como que sea libre. Estos elementos se vuelven complejos, ¿por qué? Porque entonces, insistimos, el humano no puede pensar más allá de lo que su cultura le dice. Y también, ¿qué significaría? Que hay distintas formas de pensamiento. Es decir, hay un pensamiento estadounidense, hay un pensamiento mexicano, hay un pensamiento colombiano, hay un pensamiento venezolano. ¿Por qué? Porque cada cultura tiene su forma, su serie de conceptos que le otorga al niño cuando nace o la niña cuando nace y entonces gracias a esto el niño o la niña puede pensar. Por lo tanto, puede entender las otras culturas, sí, pero va a estar limitada o limitado por esta serie de conceptos. Pero además, vamos a estar limitados por nuestra cultura. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando un niño o una niña, o lo pensamos, cuando un extranjero viaja a otro país y aprende un nuevo idioma? Es posible que entonces su pensamiento se desarrolle de una forma distinta. Por lo tanto, desarrollaríamos una capacidad de pensar y una capacidad más abierta de resolver problemáticas y, por supuesto, de organizar la información. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de género, ¿no? El concepto de género, a lo largo de las distintas culturas, se ha mostrado efectivamente que tiene contenidos varios y contenidos distintos.
Entonces, cuando un sujeto tiene contacto con otras sociedades con una definición muy diferente de lo que se entiende como género y además se apropia de ese concepto, entonces desarrolla una capacidad de pensamiento muy distinta. Y entonces dirían por ahí, ¿no? En términos coloquiales, se nos abre la mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, todas estas definiciones tienen que ver con el concepto de pensamiento, ¿correcto? Y ya hemos ido trabajando un poquitito la idea del pensar. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos propios del pensamiento? Dice, los elementos del pensamiento son fundamentales para entender cómo procesa la información. Estos componentes influyen en nuestra capacidad de razonar y tomar decisiones efectivas. Algunos de los principales está el propósito. Es decir, el pensamiento cuando antes de que nosotros realicemos una acción, nosotros ya le hemos dado un propósito a esa acción. ¿Y qué es el propósito? No es otra cosa más que el objetivo de nuestro pensamiento. ¿Qué deseamos lograr? Y, por supuesto, tener claro el propósito guía nuestras acciones y decisiones, ¿correcto? Es decir, se presupone que cuando nosotros realizamos ciertas acciones, nuestro pensamiento ya tiene un objetivo para nuestras acciones. Preguntas. Las preguntas dice que plantean, definen el enfoque de tu pensamiento. Una buena pregunta genera un análisis más profundo. Es decir, esto está un poquito relacionado con Sócrates, ¿no? Sócrates, cuando intentaba que sus estudiantes o sus interlocutores, porque hasta cierto punto se dice que no había como propiamente estudiantes, eh, él les hacía una pregunta, los individuos comenzaban a reflexionar, a razonar, a intentar encontrar una respuesta para ello, y entonces eso permitía que el individuo hiciera un análisis más profundo de las distintas cosas de la realidad y eso lo llevara a encontrar nuevas ideas que le permitían entender la realidad de una forma distinta, ¿no? Lo que él llamaba la búsqueda de la verdad. Información. Dice, la información es lo que nosotros usamos para fundamentar nuestras ideas. Cuanta más precisa sea, mejor será nuestro razonamiento. ¿Qué es otra cosa? Más que nuestras creencias o ideas que tenemos sobre la realidad, según esta visión, nosotros, o más bien, nuestras ideas están fundamentadas en la información que nosotros hemos obtenido de esos lugares. Si nuestra idea está fundamentada en una información mucho más precisa, nuestro razonamiento será más claro. Es decir, si yo tengo la idea, pues, lo voy a tomar con un ejemplo básico de nuestra historia típica, ¿no? Todo niño en algún momento determinado no quería comer sus vegetales. ¿Por qué? Porque consideraba que los vegetales sabían feo, ¿no? Esta era una idea. Los vegetales saben feo y por lo tanto yo no voy a comer vegetales. Ok, pero entonces nuestra mamá nos decía, a ver, primero pruébalos y luego me dices, si no te gustan, pues al menos ahora ya tendrás una razón más sustentada. Bueno, no lo decía quizás así, ¿no? Pero es más o menos la idea, ¿no? Vas a tener una razón mucho más sustentada para decir que no te gustan los vegetales, ¿no? Y muchas personas terminábamos comiendo nuestros vegetales porque nos terminaban gustando. El sabor que tenían era agradable. Por lo tanto, ahora nos gustaban los vegetales. Pero esta decisión, esta idea ya estaba formulada en una visión más clara, con información más precisa. Por lo tanto, nuestro razonamiento estaba mucho más sustentado gracias a la información que teníamos. La interpretación no es otra cosa más que básicamente en cómo entendemos la información disponible. Ok, recibo la información del sabor de los vegetales. Yo la interpreto como un sabor agradable, un sabor rico. Por lo tanto, esa interpretación me lleva a influir en mi conclusión de que me gustan los vegetales y los vegetales son ricos. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, muchos de los niños decían es que son verdes, por lo tanto los vegetales son desagradables, ¿no? Todo lo verde era desagradable, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí teníamos precisamente una interpretación del color verde como algo desagradable. Tan es así que, por ejemplo, películas todavía actuales como Intensamente decidieron trabajar precisamente con el color verde para trabajar con un personaje que se conoce como desagradable.
Suposiciones. Son creencias no verificadas que forman la base de tus pensamientos. Reconocerlas permite cuestionar su validez. Otra vez, lo que hacía nuestra madre era básicamente es eso. Cuestionaba nuestras suposiciones, nuestras creencias respecto a los vegetales. Una vez que las cuestionamos y que nos llevan a cuestionarlas, ya nos lleva a probar aquel objeto. Y entonces, a partir de este contraste entre la realidad y nuestras percepciones, perdón, nuestras suposiciones, formamos un razonamiento mucho más claro y mucho más preciso y entonces podemos tomar una decisión, ¿correcto? Implicaciones y consecuencias. Estas son las posibles repercusiones de tus decisiones o acciones considerando anticipar resultados futuros. ¿Qué significa? No es otra cosa más que una vez que yo descubro precisamente que mi pensamiento me puede ayudar a detectar cuáles son las consecuencias de manera lógica de mis decisiones, gracias a la experiencia, ¿no? O sea, un ejemplo, si yo ahorita suelto mi vaso o lo tumbo, es de cristal o de vidrio, por lo tanto se va a quebrar, ¿correcto? Esa información yo ya la tengo. Ya inmediatamente me ha tocado ver otras ocasiones cómo es que eso pasa, ¿correcto? Por lo tanto, yo sé que si yo por error tumbo el vaso, en automático este vaso se va a quebrar, ¿correcto? Entonces, mi pensamiento me permite, gracias a la experiencia que he adquirido, entender cuáles podrían ser las implicaciones o consecuencias de mis decisiones y de mis actos. Todo ello forma parte del pensamiento. Dice, cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos interactúan continuamente en nuestro proceso mental, permitiéndonos abordar de manera desde diferentes ángulos y desarrollar soluciones creativas. Dice, ¿te has preguntado alguna vez cómo es que estos elementos funcionan o influyen en en nuestras elecciones diarias? Entonces, ahí queda esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que, por ejemplo, nuestro pensamiento, a partir de ciertos procesos o cierta adquisición de información, ya sea por creencias, ya sea por suposiciones, ya sea por experiencia directa, hemos creado una serie de ideas o pensamientos que de alguna manera influyen en nuestra realidad y en nuestra forma de actuar y en nuestras conclusiones, inclusive hasta de manera fisiológica, ¿no? Si yo nunca superé este proceso de los vegetales, yo sigo viendo el color verde y sigo viendo las verduras y en automático siento cierto desagrado por ellas, ¿no? ¿Cómo es que eso influye en nuestra realidad y en nuestras decisiones? Entonces el pensamiento es fundamental en todos estos. Cabe aclarar que todo esto es una introducción básica al tema de los elementos del pensamiento y, por supuesto, a la definición del pensar, ¿no? Más adelante, insisto, ya estaremos trabajando un poquito más a profundidad con estos. Por el momento, voy a dejar una actividad, o más bien una serie de actividades que les voy a estar encargando que me suban directamente a su plataforma, junto con sus apuntes y demás, ¿no? La primera es que a partir de las definiciones revisadas en este apartado, nosotros mismos construyamos nuestra definición propia de lo que se entiende por pensamiento. De la misma manera o de la misma forma, vamos a elaborar una definición de lo que nosotros entenderíamos por el proceso de pensar. A partir de lo anterior, también vamos a trabajar con, a partir de las definiciones del pensamiento, de los elementos del pensamiento, y se menciona cómo es que el proceso de pensar se aplica en el trabajo que realizarás dentro de tu carrera. Recordemos que esta materia se inserta dentro de una carrera, ¿no? Entonces, obviamente el pensamiento, si bien lo hemos revisado desde una perspectiva mucho más general, ¿no? Y la vida cotidiana de todos los seres humanos, desde el tomar agua, desde el tumbar un vaso, desde comer verduras, pero también el pensamiento, o el pensar en este caso, se va a enfocar va a funcionar y va a permitir ciertas cosas dependiendo del área profesional en el que nosotros nos vamos a insertar. Entonces, lo que queremos aquí básicamente es que ustedes nos digan cómo es que ese proceso del pensamiento que hemos venido definiendo va a ser aplicable al trabajo que ustedes realizarán dentro de su carrera, ¿correcto? Es decir, cómo va a funcionar. Y es importante también mencionar también cómo es que el proceso de pensar se presenta en nuestra vida diaria. Y les voy a pedir que me brinden al menos 2 ejemplos, ¿correcto? Ok, con esto estaríamos cerrando nuestra primera sesión. Les voy a pedir que sigamos las indicaciones que se mencionan en la actividad, bueno, perdón, en la plataforma que vienen anexas junto con este video.
Cualquier duda que tengan, no lo pueden hacer saber por los medios que también de igual manera se mencionan dentro de la plataforma, ¿correcto? Yo les agradezco. De igual manera también hay que estar muy pendientes de nuestra forma de evaluación, ¿correcto? Si tenemos alguna duda, estoy al pendiente.